¿Qué tendencias son más preocupantes en todo esto? ¿Las estadísticas que tú estás viendo o una preocupación ciudadana de que las políticas de contención de la violencia parecieran no ser las adecuadas? Hay dos variables en juego aquí, ¿no? Efectivamente, la violencia, como se quiera medir, se puede utilizar si se quiere los homicidios o se puede utilizar simplemente la tasa de victimización en general. Y bien, la sensación de inseguridad, que son dos fenómenos diferentes y, por cierto, no necesariamente correlacionados. Hay países que tienen muchos o bastantes problemas y altos niveles de victimización y no se tiene esta sensación de inseguridad. Y México, por cierto, no es una salvedad. Las primeras encuestas de victimización mexicanas datan los primeros esfuerzos datan del finales del siglo XX, de los 90s, y cuando se preguntaba, por ejemplo, antes de los 90s, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fueron las primeras encuestas. Y uno que otro por ahí, como bombazo de los 80s, ¿no? Que se preguntaban. Y fíjate para lo que significa este cambio en la percepción. Cuando se preguntaba, ¿cuál piensa usted que es el mayor problema del país? Pues aparecían lo que se llamaban las variables clásicas, en las que nosotros crecimos, ¿no? Desempleo, economía, ingreso del hogar, etcétera. Y luego se ponía una opción de otro, que es la categoría residual, donde se ponía inseguridad o crimen. La sensación de inseguridad o la sensación de que el crimen nos está rebasando era una percepción en los 80s y en los 90s. No obstante, las tasas de victimización eran inclusive mayores a las de ahora, tanto en el nivel de denuncia como en las tasas de homicidios. Había una percepción de que no estábamos tan mal, no obstante el país sí estaba peor en violencia. Y esto se refleja estadísticamente en la forma de hacer las preguntas. Luego, a principios de este siglo, el siglo XX, se empieza a poner como una opción de respuesta en las preguntas de opción múltiple la violencia, la inseguridad y el crimen. Hasta un punto en donde ahora ya tenemos encuestas ad hoc sobre violencia y percepción de inseguridad. Esto demuestra que ni en el mundo ni en la experiencia mexicana teníamos una correlación entre nivel de violencia y sensación de inseguridad. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? En este instante lo que tenemos son los dos problemas. Hay una percepción y sensación grave de inseguridad. Hay una percepción y sensación grave no nada más de qué tan inseguro te sientes tú en tu casa o en tu colonia o en tu estado, sino cuando directamente se le pregunta a la gente, oye, ¿y tú, independientemente de qué tan inseguro te sientes, piensas que puedes llegar a ser víctima del delito en lo que resta del año? Pues tenemos respuestas de 60 y 70% de personas que dicen, sí, de facto pienso que puedo ser víctima del delito en lo que resta del año. Esas cifras no las teníamos antes, Julio. Y además también tenemos, ahora sí, muchos mayores niveles de inseguridad en términos materiales, ¿no? Tasa de victimización y homicidios. Y lo que viene aumentando precisamente son los homicidios, pero no debería ser la única métrica, lo hemos platicado en ocasiones anteriores, y también la tasa de delincuencia común, robo de autopartes, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a negocio, fraude. Está desatado esto, ¿no? Pero no necesariamente tiene, o sea, el punto que estoy, o el argumento, la parte central de este argumento es que no porque hay violencia sentimos inseguridad. Ya vivimos y crecimos en un país que era violento y no teníamos esta sensación de inseguridad.